Hola chiquillos, ¿cómo están? Aquí estamos en otro video, nuevamente con trigonometría, pero ahora les traigo tres problemas que nosotros vamos a resolver con los conocimientos que ya adquirimos de las funciones trigonométricas, cómo encontrar lados y cómo encontrar ángulos. Así que partimos al tiro con el primero. Dice, ¿qué distancia debe recorrer un avión que aterrizará con un ángulo de depresión de 26 grados y se encuentra a una altura de 2300 metros? Siempre, si estamos trabajando en trigonometría y nos explican un problema, hay que dibujarlo. Entonces, vamos a suponer que en este punto va a estar el avión y va a aterrizar con un ángulo de presión de 26. Ángulo de presión es hacia abajo con respecto a la horizontal. O sea, aquí está la horizontal, el ángulo de 26 está hacia acá abajo. Aquí. 26 grados. Y nos dicen que este avión va a aterrizar, claramente va a seguir esta trayectoria al aterrizar, con un ángulo de 26 de depresión y se encuentra a una altura de 2300 metros, o sea, con respecto al suelo, si acá estoy al suelo, serían 2300 metros de altura. Ahora, ¿dónde dibujamos el triángulo? No lo vamos a dibujar acá, podríamos hacerlo porque acá hay un ángulo recto, podríamos encontrar el resto, pero vamos a utilizar el triángulo que se dibuja hacia acá. O sea, mi triángulo rectángulo va a estar aquí. Y este lado van a ser los 2300 metros de altura. Es equivalente, es lo mismo. Entonces vamos a trabajar sobre este triángulo donde conocemos el ángulo de depresión, conocemos la altura en la que está y nos están pidiendo qué distancia debe recorrer. La distancia que debe recorrer es esta. Por lo tanto, con respecto a este ángulo tenemos el cateto opuesto y debemos utilizar también la hipotenusa, recordando que la hipotenusa es la que se encuentra al frente del ángulo 90. ¿Qué función trigonométrica tiene el opuesto y la hipotenusa? Es seno. Por lo tanto, seno de 26 grados es igual, cateto opuesto, 2300 metros, sobre la hipotenusa, que sería mi cantidad x a encontrar. Para despejar la x va a pasar multiplicando y seno de 26 va a pasar dividiendo. Voy a tener que x va a ser igual a 2300 dividido en seno de 26 grados. Y eso, ocupamos la calculadora para encontrar su valor. 2300 dividido en seno de 26 me da un valor de 5246,6, vamos a truncar a la décima, metros. ¿Ya? Segundo problema. ¿Cuál es la altura de un edificio si desde el suelo se ve la cima con un ángulo de elevación de 53 grados a una distancia desde la base de 200 metros? Nuevamente hay que dibujar aquí. Desde el suelo se ve la cima con un ángulo de elevación de 53. O sea, el ángulo con el que voy a estar viendo el edificio, el ángulo de elevación, es de 53 grados. Y se ve la cima del edificio, que la vamos a colocar aquí. Ahí tenemos la cima del edificio. A una distancia desde la base, o sea, desde la base del edificio, tenemos una distancia que va a ser de 200 metros. O sea, la distancia que separa al observador que está en el suelo, es de 200 metros. Y me están pidiendo la altura de ese edificio. Entonces me están pidiendo ese lado. Bien, este problema varía y le dan un poquito más de dificultad cuando nos dan la altura de la persona que está mirando. Acá no estamos haciendo eso, simplemente estamos diciendo que desde el suelo se ve con un ángulo de 53. ¿Por qué lo menciono? Porque si tengo una persona aquí, tengo que considerar la altura de la persona, ya desde la cual está mirando la cima del edificio. Entonces, con respecto a este ángulo, nosotros tenemos ¿qué cosas? Vamos a necesitar el opuesto y tenemos el adyacente, el cateto adyacente. ¿Qué función trigonométrica tiene el opuesto y tiene el adyacente? Es la tangente. Por lo tanto, tangente de 53 grados va a ser igual al opuesto, cateto opuesto, sobre el adyacente, que serían 200 metros. Para despejar la x que está acá, tenemos que el 200 que está dividiendo va a pasar multiplicando. Por lo tanto, voy a tener que x va a ser igual a 200 por la tangente de 53 grados.
Utilizamos la calculadora nuevamente, 200 por tangente de 53 grados, me da un valor de 265,4, estamos truncando al decimal, metros. Y esa sería la altura del edificio. Y pasamos al último problema que dice cuál será el ángulo de inclinación de una escalera de 5 metros que su base se encuentra apoyada a 2 metros de distancia. O sea, tengo una escalera de 5 metros y que está apoyada en una pared. Aquí tengo una pared, una escalera de 5 metros. Y nos dicen que la base se encuentra apoyada a 2 metros de distancia. O sea, desde acá, desde la pared hasta la base de la escalera, hay una distancia de 2 metros. ¿Y qué me están preguntando? ¿Cuál será el ángulo de inclinación? Están preguntando cuánto vale ese ángulo. Entonces, ¿qué función trigonométrica? Con respecto a ese ángulo, ¿qué catetos nosotros tenemos? ¿O qué elementos tenemos? Con respecto a este ángulo, este sería el opuesto, no tengo el opuesto, este sí, que sería el cateto adyacente, y además la hipotenusa. Ahora sí, ¿qué función trigonométrica relaciona al adyacente y la hipotenusa? Sería la función coseno. ¿Y coseno de qué? De x, porque nosotros queremos encontrar ese ángulo. Es igual a cateto adyacente, que sería 2, sobre la hipotenusa, que sería 5. Bien, la x está acá. Recordemos que esto, coseno de x, equivale a un número, no lo puedo despegar. Por lo tanto, para despejar la x debo aplicar la función inversa. O sea, voy a aplicar coseno a la menos 1 a ambos lados. Y me va a quedar de la siguiente forma. Coseno a la menos 1 de coseno de x es igual a coseno a la menos 1 de 2/5. Cuando ocurre esto, que se nos junta una función trigonométrica con su inversa, esta es la trigonométrica y esta es su inversa, se van a cancelar, quedando solamente el argumento que sería el ángulo, que es x. Entonces de esto me queda que x es igual a coseno a la menos 1, la inversa, de 2/5. Y coseno a la menos 1 lo vamos a calcular con la calculadora. Shift, donde aparece cos, shift y cos, aparece coseno a la menos 1. Y para colocar 2/5 utilizamos paréntesis. Paréntesis 2 dividido en 5. 2/5. Y eso me da un valor de... El ángulo X van a ser 66,4, estamos truncando a la décima, grados. Bien, aquí tenemos 3 problemas de ejemplo de trigonometría bien básicos. Pueden haber unos más entretenidos y más complejos. En esto siempre buscar el dibujo. ¿Sí? Siempre con el dibujo yo me voy a ordenar, buscar el dibujo, colocar el ángulo, ver qué catetos tengo, si tengo la hipotenusa, buscar la función y luego ver cómo voy a despejar la incógnita según donde quede. ¿Ya? Así que a practicar, chiquillos, que les vaya muy bien. Nos vemos. Compartan con sus compañeros. Chao.